Hemos invitado a un historiador. Él es autor además de varios ensayos y análisis que realiza sobre la realidad boliviana, historiador indígena, también se lo ha catalogado así. Él es fundador y lleva adelante también, a su cargo tiene la revista mensual y digital Pucara, que hace un análisis precisamente de esta coyuntura política que tenemos en el país. Para ello lo hemos invitado a don Pedro Portugal. Es un gusto darle la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde para conocer un poco su mirada, su lectura de lo que significa este Congreso del Movimiento al Socialismo. Don Pedro, bienvenido a Encontrados. Muchas gracias, muy buenas tardes. Evidentemente es un hecho bastante importante que va a tener una relevancia e influencia grande en el acontecer futuro político, social de Bolivia. No quiere decir siempre que todo lo que va a tener relevancia e impacto sea, digamos, bueno o halagüeño. Claro. Una riada, una catástrofe también marca la historia y puede marcar un pueblo. Y no sabemos, digamos, hacia qué lado irá, aunque tenemos la susceptibilidad de que no puedan ser, digamos, influencias positivas y que más bien pueda agravar los males que llevamos en Bolivia. Vamos a analizar un poco todos los aspectos exteriores. O sea, normalmente son los servicios de seguridad, de orden público en cualquier país que brindan la seguridad, digamos, a cualquier evento. Eso, digamos, en un estado mínimamente organizado. En nosotros es natural, digamos, que uno mismo asegura la seguridad. Pero esto llega a ser, digamos, terriblemente premonitorio cuando quien lo hace así es un grupo político. O sea, tienen su propia guardia, su propia policía, sus propios controles, deciden quién entra, quién sale, qué carros circulan, qué carros no circulan, y dan las versiones oficiales sobre lo que pueda pasar. Digamos, entonces, eso deja de temer que podría ser no solamente una excusa para los acontecimientos que van a venir, porque todo se puede justificar como si fuese una reacción ante presuntos sabotajes que se hagan, sino sobre todo el modelo de Estado que tienen, ¿no es cierto? Y de qué manera, digamos, uno podría confiar políticamente en alguien que actúa así y que nos deja prever, digamos, que en un posible escenario de retorno de esas personas con esa sigla política al gobierno podrían, digamos, dirigir los acontecimientos y la vida normal de los ciudadanos. O sea, es simplemente un Estado policíaco, es un sistema de control, es la vanagloria, digamos, de la rigidez, de la verticalidad, y que se lo pone, digamos, como si fuese una cuestión no solamente positiva, sino una especie de autodefensa legítima que tendrían este grupo político. Ahora, se ha hablado mucho de esta ruptura, de este pleito que se ha generado internamente en el movimiento al socialismo, y Evo Morales ya se ha anticipado a decir que aunque pierda, no se aliaría nuevamente con Luis Arce, descartando cualquier tipo de posibilidad, y dice que él es responsable y hace caso a las bases, ¿no? Esta ruptura se ha hablado mucho y se ha polemizado mucho también desde la mirada crítica de varios analistas, si es real o no, si hay el pleito o no, o simplemente están en este panorama a este momento y el 2025 gane el uno o el otro, de todos modos van a estar gobernando juntos. ¿Cómo ve ese punto, don Pedro Portugal? Sí, eso me hace recuerdo porque esa opinión era más fuerte hace, digamos, tiempo atrás, semanas, meses atrás. Es como la persona, digamos, que estuviese en medio de una lluvia torrencial, diría, no estoy viendo, el río no se va a desbordar, todo esto es un simulacro para provocarnos temor, para que las empresas vendan seguro, para que, digamos, haya algún negocio, etcétera. O sea, es una teoría, son teorías del complot que escudan una insuficiencia. Porque las personas que son atentas al acontecer político y los que tenemos cierta afición, digamos, a la historia, vemos que es un tema recurrente en Bolivia. O sea, en Bolivia ha habido ciclos y en cada ciclo hay un partido dominante. Y esos partidos dominantes terminan. Y generalmente, según la historia boliviana, terminan en caos, en convulsión. El caso más reciente del MNR, el 56, terminó en una gran división interna, con exactamente calcando lo que había. Y cada sección tenía sus campesinos detrás de él, hubo enfrentamientos, unos tenían esperanza en el sector minero, otros, y eso terminó en un golpe militar de pacientes. O sea, digamos, y es así que se inicia, digamos, un nuevo ciclo. Este nuevo ciclo en Bolivia podía haberse iniciado en 2019, no se lo hizo. O sea, Evo Morales se escapó, ¿no es cierto? Hubo unas personas que tomaron el poder, pero no supieron captar, digamos, el momento y no supieron ponerse a la población a su favor. Es decir, cuando yo digo la población, no digo una parte de la población, sino a las partes más dinámicas que en cada momento dado, digamos, tienen una influencia en los acontecimientos. Y el sector popular que mostró una indiferencia hacia la suerte de Evo Morales, porque Evo Morales esperaba que haya una guerra civil, un holocausto, etcétera. No hubo absolutamente nada y él tuvo que escapar vergonzosamente, no estaba seguramente en sus planes.
o sea, terminó tomando miedo y distanciándose, digamos, de este gobierno transitorio. Otra vuelta al liderazgo de Felipe Quispe surgió, o sea, nos olvidamos en la historia del rol de Felipe Quispe en cada época, digamos, histórica contemporánea, digamos, que aceleró los procesos políticos sin jamás poder llegar, digamos, a culminarse y tomar el mismo el poder político, pero jugó un rol catalizador. Entonces, vemos, digamos, que siempre es recurrente estas crisis, digamos, en la historia boliviana. Entonces, el decir que es una comedia entre dos personas, entre tendencias, para distraer a quién. ¿Hay una oposición que merezca ser distraída? ¿Hay oposición en este país? Hay oposición en este país. Entonces, justamente esto nos muestra una insuficiencia, una cuestión inédita en Bolivia donde no hay una oposición. Y donde todo se debate, digamos, en el enfrentamiento, es decir, la decadencia llega, digamos, para tratar de ser subsanada entre los mismos actores de lo que está por decaer. Señor Portugal, ya que estamos hablando ahora de este tema de las reacciones, después de este Congreso, ¿cómo cree que van a reaccionar, por ejemplo, las bases, los grupos que apoyan a Luis Arce? ¿Qué tipo de actuaciones vamos a ver a partir de hoy? Tenemos que analizar las reacciones que también son históricas. Lo que pasa es que en Bolivia todos hemos pasado por un momento donde se han impuesto ciertas ideas que en el fondo han resultado falsas. Cuando vemos esta crisis de tensión, estas acusaciones, ¿no es cierto?, esta forma de ser política de los movimientos sociales, de ciertos sectores indígenas, o sea, nos olvidamos que por décadas Bolivia vivió en una especie de universo casi fantasmagórico, en el cual se prestó, digamos, virtudes casi místicas al mundo indígena, que es reserva moral de la humanidad, que el 2012 va a haber el fin del mundo, a tal punto que algunos políticos incluso lo aprovecharon de manera más o menos conveniente para ellos, como el actual vicepresidente. Pero esto no fue una cuestión política, esto fue una cuestión que vino bien de la academia, o sea, digamos, y hasta ahora todas las cadenas están, digamos, entroncadas en una versión de lo indígena que se enfoca en esta cuestión. Entonces, esto parecería que fue más una distracción, una especie de apuesta para no reflejar lo que es la verdadera característica de un pueblo, sino para tratar de conducirlo hacia ahí. Es tratar de neutralizar, tratando de poner bonito un pueblo que aquí constantemente está en miseria, en opresión, que está jugando papeles políticos a veces subordinados y a veces nada, digamos, positivos, como si fuese un guardián de la naturaleza, una persona amante de los animalitos y atento, digamos, a los ciclos solares y lunares, es decir, una cuestión que correspondía más a un deseo que a una realidad. Entonces, esta imprevisión estamos en nuestros resultados. De más en más el movimiento indígena va a ser un factor dominante. Y de más en más el movimiento indígena, sus versiones campesinas, obreras, clase media, los habitantes mismos del Alto, etcétera, van a jugar un papel decisivo. Entonces, de lo que se trata es tener una visión sociológica, deshacernos de estas cuestiones perniciosas que han servido simplemente para confundir. Confundir y distraer. Y en todo caso, perdón que lo interrumpa, pero a propósito de lo que nos decía de esta nación indígena, se está diciendo mucho también en este momento coyuntural por lo que está pasando con el Congreso y estos llamados a otras reuniones y ampliados, que el movimiento indígena está perdiendo su instrumento político, porque este instrumento político que significaba el movimiento al socialismo se ha partidizado totalmente. ¿Cómo es la lectura que tiene don Pedro Portugal sobre ese tema? Ha habido varios mitos. El mito de nación indígena, por ejemplo, aquí estamos en construcción de una nación nueva que es la nación boliviana. Todo el es la construcción de nacionalidades. Y las naciones nuevas nunca son, digamos, la reproducción de grupos existentes antes. O sea, bueno, el asunto es un poco más complejo, pero en esencia, digamos, lo que hay ahora es se está poniendo un nivel más alto, como históricamente estos grupos han reaccionado, siempre han sido marginados. En su intento, digamos, de hacer parte de una conciencia nacional y de un Estado, se los ha marginado, y el intento histórico de estos grupos siempre ha sido llegar a ser parte del Estado. Pero cuando uno es marginado, llega a ser parte del Estado de manera espuria, de manera deformada, de manera envilecida. Y esto se agrava más cuanto más, digamos, falla una inclusión verdadera. Una inclusión que no es poner, digamos, a alguien a un ideal, sino construir juntos, digamos, un nuevo modelo de Estado, un nuevo modelo de sociedad. Entonces, estos movimientos siempre han estado, digamos, a la expectativa de qué sector de los grupos políticos dominantes les puede servir les puede venir a dar la oportunidad de tener esas ventajas que generalmente después se les niega una vez pasado el problema. Entonces, no es una adhesión propia, profunda, es sobre todo, digamos, una actitud de tipo oportunista justificada históricamente. Ahora, en esta actitud de tipo oportunista, si el Estado, digamos, es benévolo, si el Estado le mira, digamos, con simpatía, la adhesión de la gente es hacia ese Estado. O sea, y eso lo ha descubierto, digamos, el presidente Arce. O sea, el movimiento indígena
está apoyando a Arce, porque lo está apoyando a través de sus organizaciones, Confederación de Campesinos, Bartolina, CISAS, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ¿y qué sucede? Esas organizaciones que se ponían como fundadoras míticamente del MAS, ahora han sido rebajadas en su presentación de 200 delegados que tenía 5. A 5. Y ellos han decidido, ¿cómo se llama? No asistir. O sea, claramente se muestra que esos mitos fundadores de que legitimaban al MAS y que daban cierta naturaleza a lo indígena, a lo político, se han demostrado totalmente falsos. Son grupos que están buscando cómo articular sus intereses históricos. Y mientras no haya realmente un organismo político propio, no hay ningún empacho de articular con quien sea. Y Arce tiene mucha más ventaja porque está controlando el Estado. Y el Estado es definitorio, digamos, como para articular todos estos movimientos. Ahora, en las últimas horas apareció Álvaro García Linera, acompañante de los 14 años de gobierno de Evo Morales, para decir y pedirle expresamente al presidente Luis Arce que se retorne, que devuelva el liderazgo a los indígenas, ¿no? Hablaba de esto precisamente don Álvaro García Linera, que en algún momento se mostraba alejadísimo de Evo Morales, ya no, porque hasta hace un tiempo todavía se hablaba de una dupla y del retorno de este dúo, ¿no? De esta dupla. Se perdió un tiempo don Álvaro García Linera y retorna con este pedido, alejado nuevamente de Arce, porque incluso dentro de las filas de los masistas radicales, que se llama el entorno más cercano de Evo Morales, decían que Álvaro García estaba fuera, ¿no es cierto? Pero vuelve hace unas horas, ayer en realidad, para hablar de esto, que es el retorno al liderazgo indígena. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué tiene de bueno momentos de crisis? Evidentemente son angustiosos, o sea, si no se los controla, si no se los orienta, dejan preverse resultados catastróficos, pero es como una tormenta, digamos, atmosférica, es como la crecida de un río, o sea, permite lavar y permite mostrar cosas que estaban ocultas. Entonces, entre esas cosas, digamos, que estaban ocultas, muchas veces reluce la basura, pero ¿qué vamos a hacer históricamente? Entonces, sabemos aquello que tenemos que neutralizar y que tenemos que evitar. Y esto sucede también en lo social. O sea, todo este momento que estamos hablando, en el cual se hizo una usurpación del discurso indígena, sirvió para que ciertas personas hábiles en este aspecto puedan tomar fuerza y puedan tomar relevancia. Personas que habían fracasado en otras experiencias y personas que no hubiesen tenido ninguna connotación, digamos, si no hubiese habido esta situación histórica. Y uno de ellos es el vicepresidente García Linera. García Linera es el que mandaba, digamos, era el poder detrás del trono, porque necesitaba, digamos, una persona de origen indígena que no entienda de qué se trataba y que las cosas públicas que son de conocimiento contemporáneo puedan ser asumidas por alguien. Pero si al indígena se le pone como su naturaleza, no pues el conocimiento de lo real, de lo contemporáneo, sino tuviesen conocimiento metafísico, y como eso es falso, tenemos cualquier persona con carácter, pero ignorante, digamos, en las vías del poder. Y Evo Morales fue esa cuestión, que se vio a nivel nacional y a nivel internacional. Una persona que cuando fue a Turquía le dijo al presidente de Turquía que Turquía era conocida en Bolivia por sus telenovelas, y que consideraba a Evo Morales, a Fidel Castro, el abuelo sabio. La historia lo puso como la persona que tiene que acariciar, orientarles, o sea, ningún conocimiento de la realidad. Y de la misma manera como Evo Morales se articuló con la izquierda porque le daba poder, es capaz de articular con cualquiera. Él mismo habla, militares patriotas, empresarios progresistas, me han llamado, cualquiera que le pueda ofrecer. Ahora bien, eso que ha pasado con Morales ya no se va a repetir, porque mal que mal en estos 14 años la población indígena ha aprovechado para empoderarse, aunque sea de manera irregular, de manera informal, en la educación, en el comercio, etcétera. O sea, ahora el indígena tiene dos cosas que antes le faltaba: cierto poder económico y cierto conocimiento intelectual. Las nuevas generaciones así. Lo de García Linera es como un llamado desesperado para ver qué indígena se ofrece para que él esté asesorándole detrás. Y para estar por detrás. Y para estar detrás y dirigir. Ya el que dirigió antes lo repudia, no va a volver. Y no puede dirigir a alguien que tenga mayor conocimiento técnico y del contemporáneo, que es el actual presidente. Entonces, un mensaje desesperado, digamos, del indígena. Y para eso es importante crear mitos. El mito del indígena diferente, de una cultura totalmente incomprensible, de una cosmovisión ajena, ¿no es cierto? Porque así se justifica la lejanía para ponerse como puente supuesto. Ahora, señor Portugal, siguiendo esta línea, esta reflexión que usted nos está haciendo, por ejemplo, ¿cómo es entonces o cómo va a ser ahora este movimiento al socialismo de Evo Morales? Porque estamos viendo que los líderes que a él lo acompañaban ya no están en esta línea con él. ¿Cómo va a ser de ahora a futuro este movimiento al socialismo de Evo Morales? El movimiento al socialismo de Evo Morales va a colapsar. El problema es que si antes de colapsar y en el convencimiento de su colapso, este señor no incendia a Bolivia.
y lo puede hacer. Ya hemos visto, digamos, lo que está haciendo es una muestra externa de estado, de mini estado policiaco, y digamos de empoderamiento de un sector de Bolivia donde él hace la ley, que es, digamos, el Chapare. Entonces, esto ha sido, digamos, permitido por nuestra ineficiencia todavía como Estado en este proceso lento de construcción, y por los errores, digamos, de 14 años donde había otra noción. Eso se ha confundido ingenuamente como si fuese autonomía. La verdadera autonomía, lo ven ustedes, lo tienen sectores que no son indígenas. El Chapare no es nada indígena, es un sector de colonizador, pero es esa verdadera autonomía. Hacen lo que les da la gana. El problema es que si en este colapso, en esta caída inevitable que tiene, él no mete fuego, digamos, a aquello que, digamos, que no le gusta. Entonces, ¿para eso qué se necesita? No solamente una reacción del Estado, que en este momento está en manos de Luis Arce, sino de las otras fuerzas políticas. Un entendimiento diferente y una acción que sea diferente. ¿Cuánto tiempo durará esta caída, este colapso que está viviendo el movimiento al socialismo, uno de los partidos, no, el más importante en realidad de los últimos tiempos, como partido político, como organización, por la militancia y los seguidores que tiene? ¿Cuánto tiempo durará más este colapso y a qué nos lleva como país? Va a durar hasta las elecciones del 25, que es el momento clave. O sea, todo se juega, digamos, por el poder. Y de tal como están las cosas, digamos, las reglas del juego hacen que quien llegue al poder es quien gane las elecciones. Ahora bien, quien cree que tiene el poder, quien cree ilusoriamente puede controlar a la gente, y si ve, digamos, que el resultado de esa elección le va a ser negativo, es quien va a intentar otra salida. La cuestión está clara. Entonces, tiene que haber una percepción clara de quienes están ahora en las responsabilidades del Estado, y sobre todo una interpretación diferente y una acción diferente de las otras fuerzas políticas de oposición. ¿Qué tipo de actuaciones vamos a o debemos esperar nosotros que estamos como espectadores viendo de afuera esta situación de un partido político que evidentemente conlleva a personajes tan importantes como es el presidente del país, el que está comandando, que está liderando el país en este momento, y un líder como Evo Morales que en este tiempo de gobierno que ha tenido, sin lugar a dudas ha marcado también un hito importante en la historia, ¿no? ¿Qué tipo de actuaciones debemos esperar desde afuera con miras a mejores días para nuestro país? Porque esto se está enfrascando, pareciera ser que los legisladores también del movimiento al socialismo e incluso los de otros partidos que acompañan este periodo legislativo están enfrascados en esto que es el pleito político, en esto que es las miras al 2025, y no estamos hablando de gestión como tal. Quitar la espectacularidad a Evo Morales y a sus acciones. O sea, yo voy a poner un ejemplo. Imagínense, digamos, en una ciudad grande, un animal se escapa de un zoológico, supongamos que sea un chimpancé, y este chimpancé empieza a cazar, digamos, una navaja, y lo ven inteligente, dinámico, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer? Y este chimpancé empieza a degollar animales, perros, y al final atacar a los humanos, sembrar en desconcierto. Y eso siembra, digamos, toda la intención del público y de los medios de comunicación. Y las cuestiones que está haciendo, que son negativas, que implicaría que lo capturen y lo controlen, está siendo objeto, digamos, de atención, porque se le presta, digamos, multitud de interpretaciones, porque hay un momento de confusión cultural, ideológica y práctica. Entonces, él está aprovechando un momento que no ha sembrado él, porque nunca ha sido el indígena heroico. Los movimientos, la cuestión indígena se fundó con dos movimientos, el indianismo y el catarismo, que ahora nadie toma atención. Lo real de la movilización indígena ha sido Felipe Quispe, que ahora nadie le llama. El MAS se ha formado con otras personas, y por eso, digamos, Evo tiene tantas tesis. Es ilusorio el hecho de que el campesinado le siga a Evo Morales, porque el campesinado sigue influido por estos líderes que han formado realmente el IPC y que han sido marginados por Evo Morales. Entonces, es toda una ilusión, ¿no es cierto? Una ilusión en un país como el nuestro, que cualquiera puede reunir si tiene dinero, digamos, y una fuerza organizativa, la cantidad de gente, hacerlos bailar, uniformizarlos, disfrazarlos, o lo que sea. Entonces, es un show, que ese show puede ser terrible para Bolivia si no se lo controla y si no se le da, digamos, la dimensión verdadera que tiene. Sobre ese control que usted menciona, don Pedro, ¿qué opinión le merece el papel que está jugando el Tribunal Supremo Electoral cuando ya se inició, se inauguró el Congreso y demás, y aún no se manifiesta? No parece ser consistente el papel que está cumpliendo, ni serio ni responsable con el país, cuando se esperaba un actuar y una respuesta contundente respecto a la legalidad o no de este Congreso, o
o las acciones que se han presentado contra la realización de este Congreso, y lo que hemos esperado, una respuesta concreta, no ha llegado, y son respuestas tibias, son vocales del Tribunal Supremo que se enferman, que se excusan para no asistir a la reunión plenaria que debería haberse llevado a cabo ayer, y finalmente se determina que sí, no, se mandan los veedores, pero no hay una respuesta concreta, un actuar firme del Tribunal Supremo Electoral. Es que tenemos males constitutivos muy fuertes, y la verdadera desconexión justamente es remediar esos males, y son dos fundamentales. Todavía no somos una nación, estamos en un proceso de formación, y no tenemos Estado, porque el Estado es la administración de una nación. Entonces, este Estado está viciado, corrompido, es insuficiente, etcétera, y se nota, digamos, en estos momentos de crisis. Normalmente las instituciones deberían funcionar, y una institución, digamos, como el Tribunal Supremo Electoral debería haber jugado su rol. Entonces juega con los males que son conocidos, de expectativa, de cautela, de ver quién va a ganar, ¿no es cierto?, de esperar que alguien le presione, y a veces en Bolivia la presión es el dinero, ¿no es cierto? O sea, toda una serie de cuestiones que los viven todos, en todo nivel, y que lo viven, digamos, con mayor fuerza quienes deberían evitar que eso haya. Entonces, esto es un llamado de atención, porque todo partido político tiene que poner acento en una cuestión. Estamos, evidentemente, hay líneas internacionales grandes, la cuestión de la diferencia, medio ambiente, etcétera, que hay que tomarlas en cuenta, pero lo fundamental es nosotros consolidarnos como Estado y hacer una nación. Y esto significa tener instituciones adecuadas y solventes, con las personas calificadas. A estas instituciones, supuestamente, porque era la descolonización, se ha metido cualquiera. Bastaba un gremio que tenga capacidad de presión y tenga sus representantes. Es decir, hay instituciones que no tienen la composición personal, digamos, profesional, que merece, digamos, la conducción, y que necesariamente agarran todos los vicios, digamos, de situaciones como esta, que simplemente no arriesgarse, estar a la expectativa y negociar, digamos, lo que puedan ser sus fallos. Y ya que estamos hablando de eso, ¿no?, de poner acentos, a ver, siguiendo esta línea, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con estos movimientos sociales que son divididos en estos momentos? ¿Cuál va a ser el panorama, por ejemplo, para el 2025? Y también, por otro lado, a ver, Evo Morales continúa siendo identificado por los indígenas, ¿se identifica, no se identifica, se siguen sintiendo acompañados por él o no? No, eso es todo un mito. Eso es un mito. Los indígenas son como cualquier grupo social, con sus diferencias, con sus opciones, con sus análisis y con sus intereses. Entre el liderazgo que hay, porque la gente lo considera interesante, pero esos liderazgos que hay son bien momentáneos, y Evo Morales ha sido abandonado por el mundo indígena en el sentido popular. Los dirigentes de instituciones grandes como la COP lo han abandonado en 2019, no lo han abandonado porque moralmente sean malos, sean negativos o traidores, sino porque es así como reacciona el sector popular. Mientras el sector popular no llega, digamos, a un pleno desarrollo, vive a la sombra de la dinámica que no es la suya, que es la dinámica política criolla, y siempre va a haber una dependencia entre el uno y el otro, y una acción supeditada. Entonces, estos movimientos populares, digamos, esa supeditación está empezando a perderse, porque hay nuevas condiciones, porque uno se subordina porque no tiene dinero y no tiene, digamos, conocimiento. Esas dos cosas se están solucionando. Hay la emergencia en el Alto de una nueva clase poseedora, que ya no necesita, digamos, de ponerse de rodillas, aunque sea para tener su dinero. Y nadie nota multitud de generación nueva que están, digamos, que se lo puede ver en la red de comunicación, que están en otra óptica. Entonces, estas dos cosas emergentes deberían ser el punto de atención de todos, de las fuerzas políticas, de las fuerzas académicas, y todos estamos girando, digamos, como locos y como absurdos detrás de un mono que tiene ahorita la navaja, pensando que eso no solamente es la representación indígena, sino el verdadero comportamiento indígena. Evo Morales está viviendo de sus glorias pasadas, entonces, porque recordemos que cuando anunciaba su candidatura ha dicho, he aceptado ser candidato nuevamente, porque soy el único capaz de salvar a Bolivia. Claro. Lo mencionó textualmente. Está viviendo en otra realidad, no tiene esta lectura, don Evo Morales, o es su entorno tal vez que lo daña y le hace creer que sigue siendo el único salvador posible. A él le hicieron creer, ya está viviendo de sus recuerdos, a él le hicieron creer para usarlo y usufructuar de él. Por ejemplo, eso de que él era imprescindible, de que era el máximo conocimiento, la máxima sapiencia, y que si se iba, que iba a haber un eclipse de sol, la luna se iba a caer, la gente iba a llorar, iba a haber mal. El único que lo cree en eso, el único que lo cree es Evo Morales, porque eso no lo creen quienes han hecho su discurso, porque sabían que era una ficción,
No lo cree el pueblo indígena que está en otra zona, está buscando, digamos, la emancipación concreta, digamos, en sus iniciativas culturales y económicas sobre todo, y quizás lo ha creído la clase media, porque ese es el defecto. Es la clase media la que ha propiciado ese discurso. Son las instituciones de la clase media, las ONGs y las instituciones académicas las que han entrado directamente en el discurso postmoderno. Pero quien lo creó de manera, digamos, radical y que está dictando su cultura, su comportamiento, es Evo Morales. Evo Morales se cree el salvador, se cree el mejor, pero es una persona más entre tantos que existimos en Bolivia. Y dando este quiebre dentro del movimiento al socialismo, por ejemplo, señor Portugal, ¿quién cree que tiene ventaja para las próximas elecciones? ¿Luis Arce, Evo Morales? Mire, estamos viviendo una situación colonial. Hay que ver esta situación colonial, yo la veo con instituciones que tenemos que cambiar, esquemas que tenemos de comportamiento que tenemos que modernizar. Y en esta institución colonial siempre tiene una preeminencia, una ventaja que controla el Estado. Hay un dicho que se utiliza mucho en Bolivia, siempre gana, digamos, el caballo del corregidor. Y el corregidor es el poder y el caballo del corregidor es el Estado, lo que tiene. Entonces siempre tiene una ventaja. En la medida, digamos, de que tiene esa preeminencia en el Estado, sabe utilizarlo, tiene, digamos, por un momento la quiesencia popular. Eso no es bueno, eso más bien el Estado mismo tiene que destruir esa imagen y ese comportamiento y crear una nueva. Tenemos que llegar a ser modernos antes de ser postmodernos, pero mientras tanto somos así. ¿No es cierto? O sea, ahorita lo que vemos son los estertores de un Evo Morales que está en las últimas y que, como cualquier cuestión que esté en sus últimos momentos, puede provocar, digamos, temblores incluso terribles. Podría generarnos un caos. Puede generar un caos, pero es simplemente un estertor. No es nada más que eso. No es nada más que ello. ¿Qué panorama nos espera, alejándonos un poco de esto que sería la visión centralista de que todo gira en torno al movimiento al socialismo? Como país, ¿qué podemos esperar del 2025, de un próximo gobierno y de esta tal vez últimos aleteos del movimiento al socialismo en este proceso electoral que se nos viene, o más adelante, pasada todavía este periodo que se elige el 2025? Es que lo dramático es que sí, todo ha girado en torno del MAS, y porque las otras fuerzas políticas se han opacado, o sea, no han tenido preeminencia, o sea, son ellas las que han creado estos mitos, y no es que otros lo han llevado a ese nivel perverso. No olvidemos que toda la participación popular, los testeos comunitarios de origen, el control social, etcétera, fueron políticas instaladas ya durante el gobierno de Sánchez Lozada, e instaladas sobre todo por asesoramiento y por influencia de afuera. El MAS simplemente lo llevó a su máxima expresión y una expresión torcida, digamos, y convulsiva. Entonces la oposición está, digamos, en un momento crítico porque tiene que renovarse absolutamente. Es una prueba de juego para los líderes que hay, para ver quién sobrevive, y es también un llamado para el surgimiento de nuevos líderes. Esto no es nuevo ni es dramático, no es novedoso, ha sucedido siempre en Bolivia y es siempre lo nuevo que se abre camino y lo viejo que perece. ¿No será que nos están arrastrando a una situación de caos total? Justamente, o sea, cuando no hay los elementos de conocimiento y de control de una situación, se llega al caos. Pero tenemos que tomar conciencia y confianza en Bolivia de que puede haber elementos que pueden entender la situación y que pueden llevarlo, digamos, a una solución más conveniente. Sin embargo, en este momento nuestros legisladores, por ejemplo, están abocados a este momento, ¿no? A este momento de lo que se está viviendo dentro del movimiento al socialismo y demás. Se ha dejado de lado las sesiones en la Asamblea, hay temas pendientes que le interesan mucho que se pueda avanzar, que al país le interesa que se avance, pero pareciera ser que todo gira, en este momento al menos, todo gira en torno al movimiento al socialismo. Mañana hay se ha convocado a los legisladores para que puedan tratar ciertos temas que están pendientes, y la mayoría de los legisladores están en la ocaña, ¿no? Entonces, y lo mencionaba usted, don Pedro, al no haber oposición, no hay gente que lidere nuevas ideas, proponga nuevos trabajos y demás. Entonces, pareciera ser que no tenemos más alternativas, que el MAS nos ha encerrado en estos años de gobierno que ha tenido, a no poder tener más alternativas para poder salir y crecer como país. Justamente el MAS ha sido el protagonista absoluto, ha creado una fosa, pero no solamente por la oposición, sino para él mismo. Ahorita lo que estamos viendo son todos los productos, digamos, del MAS. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué vemos en esos productos? Es que no podemos esperar otra cosa sino aquello que podía haberse producido, aquello que lógicamente debía ser producido. ¿Qué pasó? Tenemos un congreso en donde hay, por un lado, ¿cómo se llama? Legisladores que son de partidos de oposición, pero que son nostálgicos de una época que ya ha pasado. Que ya no es donde el criollo mandaba y el indígena era su sirviente, su empleado, y donde lo odian Evo Morales, no por sus torpezas que tiene, sino por el hecho de ser indígena.
solamente. Entonces, eso, digamos, es una cuestión totalmente retrógrada, que no es concebible, digamos, en un Estado moderno, donde tenemos que agarrar lo nuevo, enmendar las injusticias y proyectarlas, digamos, hacia una solución. Entonces esas personas no tienen capacidad de entender. Son ellas que han dicho que estaban fingiendo, que era una distracción, una pelea, como si ellos merecieran distracción. Ya son inútiles de por sí, digamos, están acá sin necesidad que se los distraiga. ¿Y qué pasa con nosotros parlamentarios del MAS? Se ha hecho una cuestión perversa. Como digamos, la adhesión popular se da en base de que se accede a pedidos. Muchos de estos parlamentarios no son, digamos, personas que tienen capacidad ni vocación parlamentaria, sino son cuotas, digamos, de gremios que te pueden enviar a cualquiera, mientras que los valores políticos emergentes del mundo andino han sido desdeñados, porque como para todo hay necesidad no solamente de una capacidad para utilizar algo, para manejar, sino una vocación. Es como el medio de comunicación. Alguien lo va a hacer bien, alguien que sabe utilizar los recursos y que tiene, digamos, esa inclinación, esa capacidad, esa vocación para eso. Entonces, en política ahora, digamos, vivimos el culmine de una situación colonial. Cualquiera que hace parte de un gremio y que tiene presión y que ofrece su voto a condición de que cualquiera de sus miembros pueda ser diputado, ¿qué vamos a tener? Y no solamente, digamos, el servicio, digamos, parlamentario, sino la representación diplomática exterior, el Tribunal Supremo Electoral, todo está, digamos, pervertido porque realmente no hemos descolonizado. Y descolonizar sugiere evidentemente hacer que la situación subordinada del indígena termine, pero como se hace toda descolonización, en base de sus mejores elementos y en base de una comprensión objetiva, contemporánea, no de mitos, digamos, ni de pachamamadas, ni de cosmovisiones, sino en base de la capacidad de poder dirigir, conocer la administración pública y en el sentido más contemporáneo posible. ¿Identifica usted algunas personas que puedan presentarnos una alternativa ante este panorama que tenemos rumbo al 2025? Sí, claro, es un poco difícil de lanzar nombres, pero yo creo que sí que hay. Que sí existe. Hay tanto, digamos, de la posición tradicional, digamos, como sobre todo de estos grupos emergentes. Entonces, hay grupos que están emergiendo y que están tratando de conformar. Hay personas, digamos, que han tenido una actividad social, política intensa en ciertos momentos, que han asimilado lo que ha sucedido y que están tratando de tener, digamos, cierto rol social. Viene a mi memoria, por ejemplo, el caso del mayor David Vargas. Es él el que ha originado el 2003, digamos, toda una convulsión social, ¿no es cierto? Y es alguien que podría, si, digamos, juega nuevamente algún rol social, quizás ser positivo, pero va a ser positivo en la medida que él se imbrique con los otros sectores que hay. Y con los porque todos estos partidos, digamos, tradicionales, no por ser tradicional y por ser antiguos, digamos, están condenados a desaparecer. Está condenado a desaparecer aquel que no sabe operar. Yo creo que dentro de lo llamado tradicional hay elementos y hay instituciones que si ponen, digamos, un acento nuevo a lo que pasa, en conjunción con estos elementos nuevos que están surgiendo, pueden aportar una solución para el país. Para finalizar, don Pedro, ¿qué opinión le merece un frente único para poder hacer frente precisamente al movimiento al socialismo el 2025? Sí, tiene que ser un frente lo más amplio posible. Es mentir esto de que, digamos, si yo junto todos recién, digamos, sale algo bueno. No, en la política, mi modo de ver, es como en la física. En la física, si usted lanza, digamos, corpúsculos, vapores, elementos primordiales al espacio, estos se van aglutinando. Y va a haber varios, digamos, varias formas de aglutinarse que van a empezar a girar una respecto a la otra según el peso que tengan. Es decir, los planetas van a girar siempre alrededor del Sol y la Luna va a girar alrededor de la Luna. Eso por el peso específico que tienen. En política es así. El momento que cualquiera de estas fuerzas empiece a tener un peso específico, va a empezar a hacer girar las otras cuestiones que están haciendo y que existen alrededor para conformar algo único. Entonces, no es el sentido de unidad que se entiende y que se ha malinterpretado últimamente, porque se ha interpretado como una especie de repartija de pegas y de unión absoluta. Es el más mismo que ha creado el mito de los movimientos sociales de que no son partido, sino son una organización, y se ha visto que eso es falso. Mire usted, organizaciones, se decía, el MAS es una hechura, los dueños del MAS son estas organizaciones, y esas organizaciones ahora no están. Esas organizaciones que llevaban 200 personas, como decíamos antes, ahora por un momento pueden llevar a 5, porque es una ficción.
en todo está la organización, están las ideas, está la implementación y está, digamos, su conciencia. Entonces es hora de actuar políticamente, de deshacerse de mitos postmodernos y recuperar la modernidad que todavía nos falta. Don Pedro, le quedo muy agradecida, le agradecemos mucho su presencia, su mirada y la lectura que nos brinda respecto a esto que está pasando y que al final de cuentas, si bien está acaparando la atención de los medios de comunicación y demás, también de parte de la ciudadanía, no es como dice o como se nos quiere hacer creer que todo gira en torno a esto y a las determinaciones que vayan a salir de este Congreso del Movimiento al Socialismo en Laucaeñe. Muchísimas gracias por su análisis, por su participación con Encontrados y hasta una próxima oportunidad. Me imagino lo vamos a convocar para saber, una vez que conozcamos qué sale de este Congreso, para ver cuáles son las implicancias, de qué manera va a afectar o no al país y al campo político. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a ustedes.